Y como siempre sabéis que me gusta hacer los problemas con letras porque nos da luego la posibilidad de comprobar si los resultados tienen sentido o no. Así que bueno, voy a llamar a esto el bloque 1, a esto el bloque 2, ¿de acuerdo? Y vamos a llamar a esta fuerza, ¿vale?, esa fuerza externa, ¿vale? Entonces, si recordáis, en el apartado A la pregunta es la fuerza máxima para que 1 no deslice sobre 2. ¿Vale? Como decía antes, hay que leer entre líneas. No deslice significa que va a haber un rozamiento estático, ¿de acuerdo? Y esta fuerza máxima, quizá, no siempre, ¿vale? O sea, no hay siempre que veamos un máximo significa eso, pero bueno, quizá se refiere al caso crítico. Bueno, en cualquier caso, me están hablando de fuerzas, así que yo voy a seguir ese procedimiento que tenemos para fuerzas. Y ahora vamos a ampliar nuestro esquema, ¿vale? Ahora tenemos el punto 1 siempre va a ser el DCL, el punto 2 tiene que ver con la ley de Newton, y ahora el punto 3 que nos saltábamos, ahora va a ser qué información tenemos sobre el rozamiento, ¿de acuerdo? Así que nuestro punto 3 es el rozamiento. Y ahora saltamos hasta el 6, que de nuevo va a ser ligaduras y cinemática. Muy bien. Pues vamos allá. Empezamos por los DCLs. ¿Cuántos objetos tengo? 2, el bloque 1 y el bloque 2, ¿vale? Así que voy a tener 2 DCLs. Empezamos por el bloque 1. Y nos imaginamos ese pequeño campo de imaginario de fuerza, ¿vale? Y vemos qué es lo que lo toca. Aquí tenemos un contacto entre ellos, ¿de acuerdo? Por tanto aparecerá seguro una fuerza normal, ¿de acuerdo? Vamos a llamarle N1. Además, tenemos el peso y ahora tenemos un problema, y es el rozamiento. ¿Cómo pinto el rozamiento? Lo puedo pintar hacia allá o lo puedo pintar hacia allá, ¿de acuerdo? Si queremos anticiparnos, bueno, pues podemos hacer dos cosas, verlo de dos maneras. Imaginaos que aquí tenemos algo así como velcro, es decir, esto está pegado. Cuando yo tire con la fuerza de abajo, ¿vale?, ¿hacia dónde se va a acelerar ese objeto? Pues claramente ese objeto se va a acelerar hacia allá, ¿de acuerdo? Así que como la única fuerza horizontal que existe es el rozamiento, pues el rozamiento tiene que tener esta dirección, ¿vale? Porque, una cosa importante, que no he dicho antes, el rozamiento se opone al deslizamiento. Se opone al deslizamiento, no al movimiento, ¿vale? Esto es otra de esas cosas que uno aprende mal en bachillerato, ¿vale? El objeto este se mueve a la derecha, luego el rozamiento no va a ser hacia la izquierda, lo que importa es el deslizamiento. Así que con ese truco, digamos, del velcro es una manera de verlo. Otra manera de verlo, ¿vale?, pues es lo siguiente. Vamos a hacer aquí otro dibujo. Tenemos aquí nuestros dos bloques y yo tiro con este. Y ahora imaginaos que le ponemos aquí unas rueditas a este bloque. Si yo tiro de este hacia allá, ¿hacia dónde se va a mover este bloque relativo al de abajo? Pues va a patinar hacia allá, ¿no? Se va a caer, ¿vale? Entonces, como se opone al deslizamiento, de nuevo significa que se opone a ir hacia allá, así que la fuerza de rozamiento va a ser hacia la derecha. Así que viéndolo de las dos maneras, con velcro que lo mantiene pegado, o con rueditas, o con hielo, o con aceite lubricante, cada uno como se lo imagine como quiera, bueno, en ambos casos concluimos que la fuerza de rozamiento va hacia adelante. Bien, vamos con el segundo objeto. Tenemos aquí el bloque 2. Este va a estar viendo, por supuesto, la fuerza externa, ¿vale?, porque está tocando aquí. Además tenemos por acción y reacción, como hay un contacto entre ellos, pues esta misma fuerza normal, pero en sentido contrario. También acción y reacción, el rozamiento, ¿vale? Si este siente un rozamiento por culpa del de abajo a la derecha, bueno, pues este sentirá el mismo rozamiento, pero hacia la izquierda. Y por último tenemos, pues, el peso del bloque y otra fuerza normal, ¿vale?, con el suelo, que vamos a llamar N2. Y ya está. Ya tenemos todas las fuerzas, ¿vale? Estoy usando el mismo color, a veces se me olvidará, pero bueno, intentad hacerlo vosotros. El mismo color para las fuerzas que aparecen en acción y reacción, en la tercera ley, ¿de acuerdo? Veis aquí rojo con rojo, este verde con este verde, bueno, este es rojo también, pero da igual. Y luego este que es con el suelo no tiene contrapartida porque no estamos estudiando la Tierra, y luego la gravedad pues también va a su bola. Muy bien, ya tenemos el diagrama del cuerpo libre, que es la parte más importante siempre de un problema. Ahora pasamos a la ley de Newton. Y la ley de Newton nos dice, ahora, por cada eje, ¿vale?, y por cada diagrama del cuerpo libre yo escribo una ecuación.
En este caso, fijaos que como el movimiento es horizontal, ¿vale? Pues solo me voy a preocupar del eje X. Entonces, para el bloque M1 tengo... Bueno, no, tenemos que escribir las dos, perdón, porque necesitamos las fuerzas. Para el bloque M1, en el eje X, ¿qué tengo? Pues solo tengo la fuerza de rozamiento, así que esto será igual a la masa por la aceleración, ¿vale? El que sea horizontal hace que ya yo sepa que solo va a haber aceleración en el eje X, ¿vale? Y en el eje Y, ¿qué tengo? Pues tengo la normal y el peso, así que tengo N1 menos el peso igual a masa por aceleración de 1 en el eje Y, que ya digo, como yo sé que este movimiento es horizontal, voy a suponer que es 0 y me ahorro luego tener que discutirlo. Muy bien, vamos con el bloque M2. ¿Qué pasa en el eje X? Pues es mucho más divertido, ¿vale? Porque tenemos la fuerza externa y la fuerza de rozamiento que hemos visto arriba. Y esto será M2 por su aceleración horizontal, que va a ser toda la que tenga, porque solo se mueve así. Y en el eje Y tendremos N2 menos N1 menos M2G igual a M2 por A sub 2I, que como digo que el movimiento es horizontal, pues esto será simplemente 0. Muy bien, vamos a contar incógnitas. El rozamiento siempre voy a empezar asumiendo que es una incógnita, ¿vale? Porque no sé qué tipo de rozamiento tengo. Luego tenemos la aceleración, esta normal, la fuerza, porque fijaos que nos pedía la fuerza máxima, esta otra aceleración y esta otra normal. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas, ¿vale? Y solo tenemos 4 ecuaciones. Así que necesitamos más ecuaciones. ¿Dónde las buscamos? Pues ahora este punto es nuevo. Vamos a buscar ecuaciones en el rozamiento. Como decía, el rozamiento viene en 3 sabores. En 3 sabores, ¿vale? El primer sabor es rozamiento estático general o no crítico. Y en este caso el rozamiento va a ser una incógnita. El segundo caso es rozamiento crítico o estático crítico. Y el tercero va a ser rozamiento cinético. ¿Vale? Si volvéis al enunciado, veis que nos preguntaba cuánto vale la fuerza máxima para que no deslice. El que no deslice me apunta a la palabra estático y la fuerza máxima aquí estamos en el caso crítico, ¿vale? Así que tenemos un rozamiento estático crítico. Y aquí está el momento más importante de este vídeo. Esto tiene dos consecuencias. Primera consecuencia, que el rozamiento, como he dicho, es una incógnita. Perdón. El rozamiento es crítico, es decir, lo podemos relacionar con la normal. Y la segunda consecuencia es que al ser estático, pues eso significa que la aceleración, o sea, que este no desliza. Por tanto, que los dos bloques están vinculados. Es decir, la aceleración de uno es igual a la aceleración de 2. ¿Vale? No hay movimiento relativo, sino que están pegados. Bien, pregunta importante, o segundo mensaje importante, ¿qué normal pongo aquí? Bueno, pues pongo la normal que existe en el contacto entre ellos. Así que en este caso es la normal 1. Así que ya tenemos las dos ecuaciones que nos faltaban. Esta ecuación que nos ha venido de saber que es un caso crítico y esta que nos ha venido de saber que al ser estático no deslizan. Así que ya tenemos nuestro sistema, ya podemos resolver. Así que pasamos a limpio las ecuaciones y tendremos fuerza de rozamiento, perdón, antes lo digo, ya podemos sustituir el rozamiento, así trabajamos menos. Mu estático por N1 igual a M1 por A, voy a llamar simplemente, como es la misma, le voy a llamar simplemente A. Segunda ecuación, N1 igual a M1G. Tercera ecuación, F menos mu estático por N1 igual a M2 por A. Y última ecuación, N2 igual a N1 más M1G. Bueno, de esta ecuación ya aprendo que la normal es el peso, ¿vale? Que es lo que digo que nunca pasa, pero a veces pasa, es que es casualidad, ¿vale? Por tanto, juntando con esta ecuación, yo ya tengo que N2 es M1 más M2G, lo cual tiene sentido, porque fijaos, si los dos bloques no deslizan, yo podía ver los dos bloques como si fuese un bloque gordo, ¿vale? Con una masa que es la masa total. Luego la normal con el suelo, que está viendo lo que está sujetando la Tierra, ¿vale? Pues es el peso total, ¿vale? Y ahora para resolver estas dos ecuaciones, pues como la fuerza de rozamiento es una fuerza interna entre ellos, aparece en la tercera ley, voy a sumar las dos ecuaciones. Y al sumarlas se cancela esa parte y tengo que F es igual a M1 más M2 por A, de lo cual ya deduzco cuánto vale la aceleración.
de cada bloque, ¿vale? Y por otra parte, o la relación entre la fuerza y la aceleración, y por otra parte de esta ecuación, yo despejo y tengo que esto será mu estático por la normal, que es m1g partido por m1, así que ya conozco las dos cosas. Conozco la aceleración de cada bloque, que es mu estático por g, es la misma, y la fuerza, que es m1 más m2 mu estático por g. Así que primer apartado resuelto. Bien, volvemos a nuestro problema y ahora, en este caso nos dicen, tenemos los dos bloques y cogemos esta fuerza que va a ser la mitad de la fuerza máxima. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Pues que ya no estamos en el caso crítico, sino que estamos en un caso no crítico, pero estático. ¿Vale? Y eso nos va a servir para, cuando lleguemos al paso 3 de nuestro método, ¿de acuerdo?, seamos capaces de introducir más ecuaciones. Así que nuestro método, recordad, tiene esos 3 puntos ahora, nos saltamos el 4 y el 5, y en el 6 vamos a hablar de ligaduras y rozamiento, y cinemática. Muy bien, pues vamos allá. Imaginemos que es un problema nuevo y empezamos como siempre, con el DCL. ¿Vale? El argumento es el mismo que antes, ¿vale? Vamos a tener la normal con el otro bloque, el peso y la fuerza de rozamiento, ¿vale? De hecho, es el mismo diagrama del cuerpo libre en los 3 apartados. Y para el bloque 2 tendremos la normal, su peso, la normal con el suelo y por acción y reacción la fuerza de rozamiento entre ellos. Y además teníamos, pues esta fuerza externa F, ¿de acuerdo?, que está tirando del problema. Muy bien, primer apartado hecho. Segundo apartado, de nuevo, por cada masa, por cada diagrama, escribimos en cada eje una ley de Newton. Empezamos por este y nos va a quedar de nuevo las mismas ecuaciones, ¿vale? Lo voy a hacer para que así nos sirva de práctica. Solo tenemos esta fuerza horizontal, pues esto será m1 por a1. Y en el otro eje tendremos n1 igual a m1 por g. Y en el otro lado, pues tendremos en el eje x fuerza externa menos fuerza de rozamiento igual a m2 por a2. Y en el eje y tendremos normal con el suelo, antes de mn2, pero bueno, se entiende, m2g más n1. ¿Vale? Entonces, contamos. Una incógnita, 2, 3, 4 y 5. Ojo que esta ya no es una incógnita, esto es un dato, porque se supone que en el apartado anterior hemos calculado la fuerza máxima, por tanto ya conocemos este, ¿vale? Así que nos falta solo una ecuación. ¿Dónde buscamos la ecuación? Pues vamos a buscarla en el rozamiento, ¿de acuerdo? Normalmente a ligadura solo llegaremos en casos en los que tengamos más de un objeto, las cosas sean un poquito más complicadas. Bien, buscamos el rozamiento, y como decía, un repaso más. Tenemos el caso crítico, el caso no crítico, pero estático, y el caso cinético. ¿Vale? En este caso estamos en el caso no crítico, pero estático, y decíamos que entonces el rozamiento se convierte en una incógnita. ¿De acuerdo? Pero al ser estático, sabemos que no hay deslizamiento. Luego, si bien ahora no podemos decir que esto es muy estático por la normal, el que no haya deslizamiento sigue significando que A1 es igual a A2. ¿Vale? Así que mi nueva ecuación será A1 igual a A2 y lo podemos bautizar como A. Con lo cual nuestro sistema queda de nuevo muy sencillo. Fuerza de rozamiento, que no tengo ni idea cuánto vale, es incógnita. Normal igual al peso. F menos rozamiento igual a M2 por A. Normal con el suelo igual a N1 más M2G. ¿Vale? Bien, podemos hacer el truco de antes, y es combinar estas dos ecuaciones, y nos va a quedar que la aceleración es la fuerza, que ahora es dato, partido por la masa total, ¿de acuerdo? Y de esta ecuación, conocida la aceleración, podemos calcular la fuerza de rozamiento, que será M1 por F, partido por M1 más M2. Y ya veis que llegamos a una solución distinta porque el rozamiento es distinto. Bueno, pues ya podemos saltar al tercer apartado
¿Qué pasaría? Ahora nos dicen si la fuerza es el doble. Si la fuerza es el doble de la fuerza máxima, pues entonces se produce deslizamiento. Esto es falso. Ahora ya tendríamos que estas dos son distintas, pero hemos ganado algo. Hemos ganado que ahora el rozamiento se puede expresar en términos de la normal a través del coeficiente cinético. Así que perdemos esta ecuación porque ahora son independientes, ahora hay movimiento relativo entre ellos, pero ganamos una ecuación porque sabemos que deslizan. Pero fijaos, el mismo diagrama vale para los tres casos, las mismas ecuaciones valen para los tres casos, y lo único que he hecho, al trabajar de manera sistemática, es posponer las ecuaciones del rozamiento y las ecuaciones de la cinemática hasta que interpreto el enunciado. Así que, problema resuelto.